Imagina un mundo en el que secretos ocultos se esconden tras las paredes sagradas de los conventos. Estos lugares, tradicionalmente asociados con la devoción y la disciplina, en realidad albergan historias que desafían esta imagen. Durante siglos, muchos conventos guardaron relatos sorprendentes que ponen en duda la percepción común de estos espacios. A lo largo de la historia, diversas monjas rompieron las estrictas reglas que se les imponían, viviendo pasiones secretas y llevando a cabo escapatorias audaces y bien planeadas. Pero, ¿es todo esto una verdad histórica o se trata de exageraciones? Antes de sacar conclusiones precipitadas, prepárate para embarcarte en un viaje hacia el pasado, donde descubriremos que la vida dentro de estos monasterios era mucho más compleja y sorprendente de lo que solemos imaginar. Para entender cómo sucedían tales eventos, debemos sumergirnos en la rutina de los conventos, donde las reglas eran sumamente estrictas y cualquier infracción podía acarrear severos castigos. A pesar de ello, no todas las religiosas se sometían a estas normas sin más. Algunas lograron encontrar maneras ingeniosas de desafiar el sistema, aprovechando momentos de vulnerabilidad para llevar a cabo pequeños actos de rebelión. Pero, ¿qué motivaba a estas mujeres a arriesgarlo todo? ¿Era el anhelo de libertad, la necesidad de afecto o la lucha por reprimir su propia naturaleza? Tal vez la respuesta se encuentre en los relatos históricos que revelaremos a continuación. Uno de los conventos más enigmáticos de todos los tiempos fue el de San Ambrosio. Durante años este lugar ocultó sucesos que contradecían por completo la idea de pureza y renuncia que se le atribuía. Tras sus muros salieron a la luz historias de manipulación, secretos y pasiones prohibidas. Lo más asombroso es que muchas de estas acciones fueron meticulosamente ocultadas a la sociedad para proteger la imagen de la Iglesia. Esto significa que durante siglos existieron escándalos que casi nadie conoció hasta ahora. A través de esta revelación, descubriremos que la realidad dentro de estos monasterios estaba lejos de ser la tranquila imagen que todos imaginaban. El convento de San Ambrosio no fue un caso aislado. Los relatos históricos muestran que en muchos otros conventos las reglas fueron quebrantadas en secreto. Los documentos antiguos revelan que algunas monjas se encontraban a escondidas con amantes, escondían objetos prohibidos y hasta planeaban escapatorias. Pero ¿por qué se eliminaron estas historias de la narrativa oficial? La razón es clara. La Iglesia siempre tuvo un gran interés en mantener la imagen de obediencia absoluta. Sin embargo, como veremos, la verdad es mucho más fascinante y llena de giros inesperados que cualquier versión oficial pudo haber imaginado. Antes de continuar con esta fascinante revelación, te invito a pausar el video y realizar un acto poderoso. Dale me gusta. Suscríbete y comenta con el mensaje «Yo te acepto, Señor». Este simple gesto es un paso de fe, una declaración de entrega al propósito divino. Como Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, «Venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No ignores este llamado. Declara tu fe ahora mismo y abre el camino para la transformación que Dios tiene preparada para ti. Da me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios «Te acepto, Señor». Para comprender mejor lo que ocurrió, necesitamos viajar al pasado y examinar cómo funcionaba la vida monástica. Ser monja siempre estuvo asociado con sacrificios profundos. Para ingresar a un convento, una mujer debía renunciar a cualquier placer personal, seguir un estricto código de vestimenta y, sobre todo, respetar los votos religiosos. Entre estos, el más difícil de cumplir era, sin lugar a dudas, el voto de castidad. Pero, ¿acaso todas las religiosas realmente seguían esta regla al pie de la letra?
Como en cualquier norma, siempre hubo quienes encontraron formas de burlar las restricciones. Y es ahí donde surgen las historias más sorprendentes. De hecho, muchas mujeres ni siquiera eligieron este camino por vocación. Durante la Edad Media, era común que las familias enviaran a sus hijas a conventos simplemente porque no podían o no querían pagar el dote necesario para casarlas. Es decir, muchas jóvenes se convirtieron en monjas contra su voluntad. Además, los conventos también eran utilizados como lugares de reclusión para mujeres consideradas rebeldes. La sociedad de la época era extremadamente rígida y cualquier desviación de las normas sociales podía resultar en el exilio dentro de un monasterio, con un destino impuesto y pocas opciones de escape. No es difícil entender por qué tantas mujeres intentaban desafiar las reglas. No pienses que la vida en los conventos era tranquila o armoniosa. La rutina era estricta y se regía por una disciplina implacable. El día comenzaba antes del amanecer, con largas y agotadoras oraciones, seguidas de las responsabilidades manuales: cuidar los campos, preparar alimentos, coser vestimentas y mantener el monasterio en funcionamiento. No había tiempo libre, descanso, ni siquiera momentos de esparcimiento. Cada hora del día estaba organizada para garantizar que ninguna religiosa se desviara de su propósito. Sin embargo, ¿fue suficiente esta rutina para evitar que los deseos humanos emergieran? Curiosamente, a pesar de las numerosas restricciones, hubo un aspecto de la vida conventual que se destacó como un privilegio raro: la educación. En una época en la que pocas mujeres tenían acceso a la alfabetización, los conventos eran los únicos lugares donde podían aprender a leer y escribir. No obstante, esta oportunidad tenía un precio. La lectura estaba restringida y muchos textos eran considerados prohibidos. El conocimiento tenía poder, y el poder dentro de un convento podría significar la capacidad de manipular, esconder secretos o incluso planear fugas. Los conventos siempre estuvieron rodeados de misterio. Tras sus altos muros, las monjas dedicaban sus vidas a la oración, el silencio y la obediencia. Pero ¿realmente todo era tan puro y disciplinado como la historia oficial nos lo ha contado? ¿Qué sucedía cuando las puertas se cerraban y el mundo exterior quedaba atrás? Muchas mujeres fueron enviadas a conventos en contra de su voluntad. Algunas porque sus familias no podían pagar el dote necesario para casarlas, otras porque eran vistas como demasiado desobedientes para la sociedad de la época. Para muchas, ser monja no era una elección, sino una imposición. Lo que poca gente sabe es que dentro de esos lugares sagrados, muchas cosas ocurrían en secreto. Los historiadores han encontrado registros de monjas que vivieron amores prohibidos dentro de los conventos e incluso de sociedades secretas formadas por religiosas. A pesar de todas las reglas y restricciones, la vida en estos monasterios nunca fue tan monótona y controlada como se ha querido hacer creer. Algunos conventos crearon escenarios de historias inimaginables. Existen registros de casos en los que las monjas desarrollaron códigos secretos para comunicarse, escondieron objetos prohibidos dentro de imágenes sagradas e incluso crearon túneles ocultos para realizar encuentros furtivos con el mundo exterior. Uno de los relatos más sorprendentes proviene de un convento en Italia durante el siglo X, donde se descubrió que algunas religiosas mantenían correspondencia con hombres fuera del convento, usando letras minúsculas cosidas dentro de sus vestimentas. Además, en excavaciones recientes, arqueólogos han encontrado pasajes secretos en conventos medievales, revelando que muchas de estas mujeres lograron escapar temporalmente de la clausura. Pero quizás el caso más polémico sea el de las monjas poseídas durante el siglo XVII. En esa época,
Algunas monjas comenzaron a mostrar comportamientos que fueron interpretados como posesión demoníaca. Gritaban, tenían convulsiones y hablaban en lenguas desconocidas. Los estudios modernos sugieren que, en realidad, muchas de ellas estaban simplemente rebelándose contra la opresión, encontrando en la histeria colectiva una forma de manifestarse sin ser castigadas directamente. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Cuántas de esas posesiones fueron realmente influencias sobrenaturales y cuántas fueron actos desesperados de mujeres atrapadas en un sistema opresivo? Este fenómeno muestra la lucha interna de estas mujeres contra un entorno que las limitaba y las silenciaba. Otro aspecto fascinante de la vida en los conventos era el acceso a libros y manuscritos raros. Aunque la lectura estaba controlada, algunas monjas poseían habilidades intelectuales que desafiaban las restricciones del convento. Copiaron textos, tradujeron obras antiguas y en algunos casos escribieron sus propias reflexiones sobre el mundo. Un ejemplo notable de esto fue la monja y poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que en el siglo XVII desafió la postura eclesiástica con sus escritos, cuestionando la sumisión femenina y defendiendo el derecho de las mujeres al conocimiento. Su valentía, sin embargo, tuvo un alto precio. Fue forzada a renunciar a sus estudios y fue silenciada por la Iglesia. Pero, ¿cuántas historias como la suya fueron borradas de la historia? ¿Cuántas mujeres talentosas fueron obligadas a esconderse detrás de los muros de los conventos? A pesar de la imposición de la castidad, existen numerosos relatos de monjas que se enamoraron, ya fuera de hombres ajenos al convento o de otras religiosas dentro de estos lugares. Cartas antiguas encontradas en archivos históricos revelan declaraciones de amor entre monjas, demostrando que la reclusión no impedía el surgimiento de lazos profundos y sentimientos intensos. Algunas llegaron a huir para vivir sus amores prohibidos, mientras que otras fueron descubiertas y severamente castigadas. Quizás la mayor ironía es que, a pesar de las reglas estrictas, los conventos acabaron convirtiéndose en un refugio donde muchas mujeres experimentaron cierta libertad emocional e intelectual, aunque solo fuera en secreto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Estas historias nos muestran que detrás de la imagen rígida y disciplinada de los conventos existía un universo complejo lleno de secretos, desafíos y resistencias. Lo que parecía ser un ambiente de total obediencia, en realidad escondía vidas colmadas de deseos, frustraciones e incluso pequeñas revoluciones silenciosas. ¿Y tú, qué piensas sobre estas revelaciones? ¿Crees que la historia oficial nos ha contado todo sobre la vida dentro de los conventos? Déjanos tu comentario y comparte este conocimiento con otras personas. Recuerda dar me gusta, suscribirte y escribir en los comentarios "Te acepto, Señor", porque independientemente de las historias del pasado, la fe sigue siendo un camino de transformación y descubrimiento.